Vamos a replicar un escenario de Overcooked. Y con este escenario nos vamos a ir haciendo todo el módulo de texturizado. Listo. Entonces, como les dije, pueden escoger el escenario que les parezca. Yo me voy a ir con este de agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en una escena nueva en Blender, esta yo la acabo de abrir, pero pueden abrir una cualquiera nueva. Vamos a empezar por traernos la referencia con la que vamos a trabajar. Listo. Yo tengo en mi Blender por defecto que me entregue una escena vacía, pero para este caso yo necesito una cámara, entonces voy a crear una cámara. Listo, porque la referencia la voy a acomodar en la cámara. La cámara de una vez la voy a mover a su propia colección, de hecho colección nueva, que se va a llamar Stage. Listo, a mantener desde el principio todo en orden. Y voy a ir a las propiedades de la cámara. Listo. A una opción que no hemos visto aún, que es esta Background Images. Listo. Voy a activar esa opción, a desplegar el menú. Uy, antes de que se me olvide, voy a prender este screencast. Listo. Entonces, Background Images, despliego ese menú y ahí dice que hay que poner una imagen. Yo le doy clic y le voy a decir abrir. Listo. Acá voy a navegar hasta donde tengo las imágenes. Entonces voy a venir acá y le voy a pedir que me diga dónde las tengo guardadas para que sea más fácil en Blender simplemente entregarle esa ubicación y buscar entonces el que yo quiero. Profe, qué pena, esas imágenes de referencia, ¿tú no las compartes o las buscamos nosotros cada uno por su lado? Yo les compartí estas que tenemos acá, ya las tienen de hecho disponibles en una carpeta compartida y el vínculo está, este es el vínculo. Listo, revísenlo a propósito, está en la carpeta, en el canal de recursos. Revisen que tengan acceso a él y me avisan si todo está en orden y si no para corregirlo ahorita al final de la clase. Listo. Listo, Ah, profe. yo les entrego una serie de referencias, estas que tengo acá. Ustedes tienen libertad de trabajar con esas o con alguna otra que les parezca interesante. Listo, teniendo en cuenta las condiciones que ya mencionamos, eh, que son principalmente de la disponibilidad de ustedes. Listo. Entonces puse mi imagen de referencia y no pasó nada. Eh, pero si paso a la vista de la cámara, y recuerden que a la vista de la cámara yo puedo pasar con el cero del teclado numérico, tengo en el fondo mi imagen de referencia. Entonces ya esto sí está como interesante. Listo, voy a trabajar con esta imagen de referencia y necesito otra ventana para ir modelando. Entonces voy a partir esto en dos. Voy a ocultar esa barra de tareas, acá no la voy a usar. Listo. Y acá voy a dejar únicamente mi imagen de referencia, de manera que acá yo pueda ir trabajando. Listo. Empecemos por crear este terreno. Listo. Ah, no, empecemos mejor con una de estas mesitas. Listo, vamos a empezar con una de estas mesas. ¿Por qué una mesa y no el terreno? Porque la mesa, como es un objeto más pequeño, nos va a permitir acomodar la perspectiva de la cámara y poder tomar a partir de ahí toda la referencia que necesitamos para la escala y la proyección de todo lo demás. Listo. Entonces vamos primero por una mesa. La mesa es esencialmente un cubo, entonces voy a crear un cubo. Listo. Y lo voy a dejar ahí. Entonces eso me está ocluyendo todo. Voy a venir y a empezar a mover la cámara. Listo. Voy a poner transformaciones locales y a traerme el gizmo de las transformaciones. Listo. Yo necesito que esa imagen de referencia esté encima de lo que sea que yo estoy trabajando para poder ver qué sucede. Entonces en las opciones voy a cambiarle dos cosas. Primero la profundidad, que por defecto está en atrás. Listo, back. La quiero al frente. Entonces voy a seleccionar que me entregue al frente. Fíjense que de inmediato cambia. Y lo otro que va a cambiar es la opacidad. Si le pongo la opacidad en 100%, entonces no veo nada de la escena. Y si lo mermo, entonces voy a ver lo que está pasando allá en la escena. Listo. Profe, qué pena. Aparte voy a... Sí, ¿Me puede ¿quién recordar preguntó? cómo, yo, Juan Fernando, ¿me puede recordar cómo ponía Ah, la perdón. ventana de la cámara? Me descuido un momentico. Esta, Sí, esta ventana, es decir, ¿cómo saqué esa mitad o cómo puse la vista de la cámara? sí, ¿Cuál sí. es la ¿Cómo, pregunta? cómo sacó esa mitad? Ah, muy sencillo. Con el cursor en una de las intersecciones de las ventanas, si le doy clic, puedo partir esa ventana a la mitad. Listo.
O le puedo dar clic derecho en la intersección y pedirle que la parta. Si yo digo que haga un vertical split, él lo va a partir a la mitad y me entrega una línea para yo escoger dónde. Y si le pido que haga un horizontal split, entonces él va a entregarme otra línea y me deja moverla. Si hacen un despelote de estos, no hay problema, pueden combinarlas. De nuevo, clic derecho en la intersección. Si no les da la opción de combinarlas, entonces hay que buscar otro lado un poquito más alejado. Listo. Y alternativamente pueden darle clic en toda la intersección y desplazarlo, listo, hacia arriba o hacia la izquierda, dependiendo si es horizontal o vertical. Y eso ya los deja combinarlas. Listo. Acá lo mismo, hacia la izquierda y ya puedo fusionarlas. Y esta es la que yo necesito, entonces acá 0. Voy a ocultar esa barra de tareas, de herramientas. Listo. Y voy a ubicar, vamos a ubicar esto de la siguiente manera. Démosle una escala a esa mesa. Esa mesa, supongámosla, en el panel de propiedades, supongamos que no es de 2 por 2 metros, sino que va a ser de 50 centímetros. Listo, 50 centímetros es como una mesa más o menos razonable para estos personajes. No, Em, pongámosla de 1 metro. Sí, pregunta, ¿quién pregunta? Hola, Cristian Sánchez. ¿Me recuerda Cristian, cómo se ¿cómo se llama? puso la imagen? Es que estaba buscando la imagen de referencia. Claro que sí. Hay que tener una cámara en la escena. Listo. Una cámara. Y en las opciones de la cámara se habilitan solo si hay una cámara seleccionada. Allí van a buscar Background Images, despliegan, activan y despliegan ese menú y le dicen que van a poner una imagen. Listo. Y en la imagen ya abren la imagen que quieren. Adicionalmente, cambié la profundidad, la puse al frente para que esté enfrente de los objetos que tengo en la vista 3D y la opacidad la bajé suficiente como para ver con claridad lo que estoy trabajando. Listo. Igual estos parámetros los vamos a estar moviendo de manera dinámica. Hay otra consideración importante que vale la pena tener presente y es la resolución de la imagen de referencia. Listo. En este caso, esta imagen es de 1920 por 1080, es decir, es Full HD. Listo, tengan eso presente porque la resolución de la cámara, acá la resolución de la cámara tiene que coincidirles con la resolución de la imagen, porque si no la va a distorsionar. Fíjense lo que sucede si yo cambio el tamaño de la cámara, me distorsiona la imagen. Listo, y no queremos que eso pase. Entonces procuren que coincidan. Es más fácil cambiar la resolución de la cámara que la de la imagen. Listo. Entonces busquen con tranquilidad una imagen que les guste para la referencia y acomodan la cámara a eso. ¿Es claro? Sí, profe. Listo. Continuemos. Le moví la escala, entonces voy a aplicar ese cambio antes de que se me olvide. Con control A y aplico la escala. Listo. Y voy a pasar a modo de edición a seleccionar la cara de la parte inferior que está en menos 0.5 y la voy a poner en 0. Listo. Y así ya estoy seguro de que está parado sobre la línea de horizonte que quiero que sea el suelo. Listo. Regreso a modo de objeto. Y ahora, como ya sé que esto está parado sobre el suelo, ya sí puedo coger y ubicarlo en algún lugar. Lo voy a poner más o menos acá y voy a mover la cámara hasta que logre posicionar esta caja en un lugar razonable. ¿Dónde queremos ponerla? Queremos que nuestra caja coincida con esta mesa. Listo. La perspectiva no va a coincidir perfectamente. Listo, porque la cámara que tengo en este momento en Blender tiene una distancia focal particular que es diferente a la cámara con la que fue renderizada esta imagen. Podría coger y empezar a mover acá hasta que me coincidan, pero es un trabajo demasiado exhaustivo, no vale la pena para una mera referencia, entonces no lo voy a hacer. Lo voy a hacer coincidir lo más cercano posible. Listo, para navegar con más facilidad, lo que voy a hacer es, en mi vista 3D amplia, voy a pararme sobre la cámara con el 0 del teclado numérico. Listo. Y en la pestaña de vista
le voy a decir que bloquee la cámara a la vista. Listo, ya eso me deja moverme con tranquilidad y empezar a desplazarme acá como haga falta para que la mesa coincida lo mejor posible con la referencia. Listo. Algo así. Ahí ya quedo contento. Tenemos la mesa. Todo. Voy a apagar esta opción. Listo. Y ya puedo minimizar esto. Entonces ya sé que esa cámara allá, en donde sea que haya quedado, ahí, ya me sirve para este ejercicio. Listo. Y que esta caja que puse de referencia, que está sobre el suelo, es la primera mesa. Entonces, como ya tenemos esa primera mesa, podemos de hecho ponerle nombre. Esto es un objeto del escenario y es una mesa. Y como ya configuramos lo que necesitamos para empezar a trabajar, vamos a guardar. Importantísimo. Listo. Entonces voy a navegar a la carpeta en la que voy a trabajar y voy a crear un archivo nuevo. Listo, le voy a poner M y J para recordar que este es el del martes y jueves. Listo. Y le ponen el nombre que les parezca conveniente según la escena que estén replicando. La mía le puse Ice Level versión 0.00 porque recuerden que me gusta ir teniendo copias incrementales y puntos de restauración. Y ustedes pongan el nombre coherente que les parezca para su escena, ¿de acuerdo? Y guardamos. Ahora sí, ya estamos tranquilos, ya podemos empezar a trabajar. Sí, pregunta. ¿Quién preguntó? Yo. Sí. Y si pone la perspectiva en isométrico para que le case de una la foto. Felipe, tenemos un visitante. Felipe, no es isométrica. Ah, no, no está isométrica la cámara No, de la vista. tiene líneas de perspectiva claramente identificables. Entonces Mm, sabemos que no es isométrica. Lo que sucede o lo que yo puedo inferir del asunto es que este proyecto que fue hecho o el que fue hecho en Unity, la cámara por defecto en Unity tiene una distancia focal de 60 milímetros. Listo. Y trabaja un poquito diferente a la de Blender. Incluso aún si yo le pongo acá 60, puede que no me coincida. Y esta en particular, de hecho, es una inferior. Quién sabe, tal vez algo más así. El asunto es que sería tan exhaustivo hacerlo coincidir que para el ejercicio no vale la pena. Listo. Alguien sí. más iba a preguntar. Creo que Andrés que es el que se le entrecorta el micrófono. Soy la antesala de la muerte. No mentiras, todo en orden. Bueno, recuerden que pueden escribirme las preguntas para yo ver la notificación si tienen problemas con el micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, yo veo acá que tengo un montón de cajas. Uy, y veo acá a propósito que se me desvió un poquito la cámara. Vamos a ver si la puedo ajustar ese poquito. Por Dios y la Virgen. Bueno, dejémosla ahí, no tiene problema. El punto es que hay más cajas. Listo. Entonces voy a coger y a duplicar esta mesa para hacer de una vez todas estas otras mesas. Y la voy a duplicar no con Shift D, como decíamos antes, sino con Alt D. ¿Recuerdan la diferencia entre duplicar con Shift D y duplicar con Alt D? Sí, profe. Sí, Sí. Pues si se les modifica Eso. a uno, se les modifican a todos. Exacto. Y como estos son solo bloques de referencia, queremos que cuando empecemos a editar uno, todos hereden el cambio. Entonces vamos a duplicar con Alt D, de manera que ahorita que empecemos a detallar la mesa, sea súper fácil organizar los detalles. Listo. Entonces yo veo que aquí son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Profe, y ¿por qué 5. alt de... Así, si le agrega un componente que hereda los cambios de los otros o Es una hundir alt? muy buena pregunta. Fíjense, aunque el nombre del objeto ha cambiado,
la malla que lo compone es la misma. Si yo duplico uno de estos con control D, y vamos a hacerlo, un momento termino de completar las mesas. Las mesas quedan como acá más o menos. ¿Listo? Y esto nos va a ayudar a cuadrar mejor la perspectiva a propósito. Si yo lo duplico con Shift D, porque las cajas son objetos diferentes, entonces fíjense que este objeto nuevo que acabo de duplicar ya tiene una malla nueva, independiente. Esa es la razón por la que duplicamos unos vinculados y otros desvinculados. Entonces este a propósito no se llama mesa, sino que se llama caja. Listo. Y cajas hay dos. Entonces la otra caja voy a duplicar de nuevo con Alt D. Y así cuando yo venga y diga listo, vamos a detallar ahora sí la mesa, yo vengo y modifico esta mesa con la tranquilidad del caso y todas las otras van a recibir los cambios. Entonces no me va a tocar luego empezar a replicar en todas partes lo que ya estaba organizado, listo, sino que simplemente voy a empezar a ajustar y ya, problema resuelto entre comillas. Esa es la razón, listo. Siempre busquen maneras de trabajar ahorrándose trabajo. Listo, eso no es de perezosos, eso es de gente eficiente. ¿Sí? Con esto ya organizado, me parece que de hecho se puede organizar mejor la cámara. Entonces voy a organizarla mejor. ¿Listo? Algo como así, tal vez. Profe, Sí, ¿quién pregunta? yo. Felipe. ¿No Sí. sería bueno que de paso tuviera otra cámara que le mostrara desde arriba? O sea, pues como para, pues, quizá por para perspectiva o eso, algo, por la distancia. para eso partimos la vista. Entonces en esta, y de hecho es Ah, una buena perdón, observación, nada más veía vamos. la otra. Exacto, porque la amplié para trabajar. Ah, eso es importante. ¿Recuerdan cómo ampliar las ventanas? Es muy útil para estar cambiando entre espacios y acomodando lo que sea conveniente en cada uno. Listo. Con control y barra espaciadora, a propósito. Ya tenemos nuestra referencia. De hecho, ya está más organizada, entonces conviene volver a guardar. Sí, recuerden, desarrollar ese, ¿cómo se dice? Esa manía patológica, control S. Les preguntan algo, control S y ahí sí responden todos. Siempre, siempre hay que estar guardando. Nadie quiere repetir trabajo Háganle que ya caso, había hecho. háganle caso. Exacto. Sí, Eso, en el semestre pasado hubo varias veces que se crashó el Blender y se cerró facto y no se pudo hacer nada ahí. eso, y ahí solo hay ilusiones. Ahora voy a hacer el terreno principal. Listo. Entonces, cogí un plano. Este plano a propósito se va a llamar terreno, pongámosle de una vez nombre, que sea, y eso es un objeto del escenario, entonces que sea el suelo. Listo. ¿Qué quiero con este suelo? Quiero que sea suficientemente grande como para que quepa en el área de la cámara. Listo. Por ahora así me sirve. Y ahora voy a subirle un poquito la opacidad a la imagen de referencia porque la estoy perdiendo en ese fondo y necesito verla. Y voy a pasar a modo de edición y a crear un par de loops nuevos. Voy a crear un loop acá y fíjense que lo que estoy buscando es que me coincida con una de estas líneas. Listo. Y voy a crear otro loop para hacer el otro extremo. Acá es donde vemos digamos, la falla principal en la proyección de la cámara. Pero como les dije, es una referencia. Vamos a vivir con eso. ¿Qué le vamos a hacer? Podemos seguir adelante, no hay problema. Lo voy a poner donde me parezca más conveniente. Listo, voy a coger una de estas referencias y acá me va a tocar hacer un esfuerzo mental para yo coger y dibujar como quiera. Alternativamente, yo podría coger y replicar esto exactamente. Y visualmente se vería igual desde esta posición, pero como yo quiero luego poder mover mi escenario, entonces me parece mejor trabajar con la proyección que yo necesito, asumiendo que esto es paralelo, listo, y más bien lidiar con la perspectiva
de manera imaginaria mientras vamos trabajando. ¿De acuerdo? Con esto ya organizado, yo puedo coger y en modo edición de caras, eliminar esta parte. Entonces, X, F y problema resuelto. Y ahora vamos a trazar esto de acá. Y aparece una herramienta genialísima que aún no habíamos visto. Y espero que le aprendan a coger mucho cariño porque les va a cambiar la vida. Necesitamos cortar. Listo. Entonces vamos a utilizar un cuchillo. El cuchillo, este es el acceso rápido del cuchillo. Bueno, este es el icono de la herramienta. El acceso rápido es la tecla K de cuchillo. Listo. K. Entonces vamos a presionar K. Y desde la vista de la cámara, ojo, como lo activé en esta ventana 3D, no lo puedo traer acá. Entonces lo voy a desactivar allá con clic derecho. Y con el cursor sobre la vista de la cámara, incluso conviene ampliarla porque este corte lo voy a hacer desde acá. Voy a coger, presiono K y empiezo a trazar estas líneas. Listo. Simplemente voy dando clic. Acá necesito pasar a este lado, pero allá hay un loop. Entonces necesito iniciar otro corte sin haber terminado este. ¿Qué voy a hacer? Voy a presionar la tecla E. Listo. Y la tecla E me permite seguir trabajando sobre los cortes que esté haciendo. Eso me da a propósito la posibilidad de completar acá donde me parezca conveniente. Listo. Y continuar acá. De acuerdo. Y acá lo voy a tirar por hasta este punto. Listo. Luego los del otro lado. Entonces la misma situación. Vamos a suponer que empieza por... Ah, bueno, ahí trazo alguna cosa. Lo voy a mandar a cualquier lado. Listo, no hay problema con eso. Él está empeñado en quedarse con un vértice acá por alguna razón. Entonces lo que voy a hacer es, voy a confirmar para no perder este que ya tracé. Listo. Y eso me creó un par de vértices adicionales en donde él decidió hacer ese corte. Entonces los voy a coger, los selecciono los dos y los voy a disolver con control X. Listo. Eso me vuelve a limpiar esa cara y ya quedo listo para seguir trabajando. Voy a volver a llamar el comando con la tecla acá, el acceso rápido. Listo. Y vengo. Y ahora sí, con la tranquilidad del caso, voy a venir y a empezar a trazar todo lo demás. Listo. Uy, hay una cortina ninja trabajando por acá. Un momento, yo reparo esto es más urgente. Un momento. Listo. Listo, todo en orden. Esto fue planeado, así preparamos la clase. Ensayamos 3 veces que la cortina entrara en el momento oportuno y todo. Listo. Algo así. Hay unos puntos acá que quiero mover porque no quedé como muy a gusto con el asunto. Entonces simplemente los voy a coger y desde la vista superior acá los voy a acomodar. Listo. Entonces este punto me parece que quedaría mejor como por acá y este tal vez por acá. Me voy a ir desviando un poquito de la referencia. Eso es natural que pase. Listo, no se preocupen. No tiene que quedar exactamente. Las referencias son eso, referencias. ¿De acuerdo? Ya con esto organizado, voy a coger y eliminar esas caras. Entonces en edición de caras, el acceso rápido, recuerden que es el 3. En edición de caras voy a seleccionar las caras que quiero eliminar y las voy a eliminar. XF y ya ahí tenemos el inicio de nuestro nivel. Listo. Ahora vamos a hacerle todo este montón de muescas. Podríamos coger la herramienta de cuchillo y empezar con toda la calma del caso a trazar todas esas muescas y probablemente nos daría el año entrante en eso. A mí se me ocurrió otra forma de hacerlo que puede ser más eficiente. Listo, vamos a verla. Vamos a coger todo eso, entonces con A selecciono todo
y lo vamos a extruir. Listo. Y vamos a crear, eso nos crea dos volúmenes a los que podemos llegar y pedirle que haga un remesh. Listo. ¿Qué va a hacer este comando remesh? Remesh va a reconstruir la malla a partir de ciertos parámetros que nosotros le entreguemos. Listo. En este caso lo voy a dejar en la modalidad por defecto que es voxel. Listo. Voxel es un píxel de 3 dimensiones, es un cubo en el espacio. Y quiere decir que él va a tratar de reconstruir esto a partir de voxels. Listo. O sea que nos va a entregar una malla llena de cuadritos. Él me pregunta cuál es el tamaño. Entonces me dice 0.1 metros. Yo como decido cuál es el tamaño. Voy a coger uno de los objetos que ya tengo acá con escala, a mirar cuáles son sus dimensiones. Esto mide 1 metro por 1 metro. 0.1 metros son 10 centímetros. O sea que cabrían, una mesa de estas, cabrían 10 voxels de esos en cada sentido. Y me parece una exageración porque el terreno es bastante grande, entonces imagínense cuántos harían. Pongámosle un valor más alto, que quepan 4 ahí en ese metro, o sea que sería 0.25 metros. Listo. No voy a mover ningún otro parámetro. Hay Profe, algo y importantísimo. Sí, Juan, preguntando. sí, el quad, entonces, ¿qué sería? Quad es otra modalidad que lo que trata de hacer es un Quadriflow, es otro algoritmo diferente y entrega algo distinto. Y de hecho hace menos preguntas. Para este caso no nos sirve, necesitamos crear geometría. Listo. Ah, listo, Entonces, listo. voxel. Y le damos voxel remesh. Entonces, aparentemente no pasó nada. Ah, bueno, el detalle. Ojo que le di voxel remesh con la caja seleccionada. Entonces, miren lo que pasó. Listo. Grave, voy a deshacer ello. No es lo que queríamos. La caja queremos que siga siendo caja, no hay problema. Este es el que hay que hacerle el remesh. Es 0.25. Mira así, voxel remesh. Listo. Y decimos, por Dios y la Virgen. Ahí vemos Profe, algún detallito. Sí, ¿quién pregunta? yo me gustaría dar un pequeño disclaimer para cuando vayan a usar eso de voxel. Hagan Y lo es que que hagan, pongan el voxel size en 0. No lo hagan. Ah, bueno, sí, eso rompe a Blender. No, no, o sea, te lo rompe tanto que te toca reiniciar el computador directamente. Sí. Hay algo más que deben tener presente con este comando. Solo funciona sobre volúmenes cerrados. Listo. ¿A qué me refiero? Si yo hubiera tenido esto destapado, porque esas caras nunca se van a ver y entonces tiene sentido quitarlas, el comando no funcionaría. Él necesita un volumen cerrado para poder funcionar porque el algoritmo lo que hace es buscar el volumen y llenarlo. Entonces es importantísimo que sea cerrado y lo que dice Felipe es cierto, nunca lo pongan en cero. Van a sacrificar ahí tiempo valioso y si era algo importante probablemente van a pasar un susto interesante. O hagan el ejercicio. ¿Sí? No se les puede enseñar el temor de Dios, tienen que vivirlo. 0.25 y voxel remesh. Listo. Y cuando paso a modo edición, tengo unos bloques llenos de cuadritos. Listo. Eso es muy interesante porque ya sí puedo seleccionar cuadritos acá para deformarlos. Listo. Pero tiene una condición importante y es que me creo un montón de cuadritos que yo no necesito. Entonces los voy a eliminar ya mismo que no me vayan a complicar la vida más adelante. Voy a coger todos estos loops y los estoy seleccionando, fíjense, con Shift y Alt sostenido. Listo, ese no lo necesito. Y los voy a disolver. Y los de este lado también. Todos completos los voy a mandar, los voy a enviar a los dioses. Eso, sacrificio, una ofrenda. Vamos a hacer en este momento. Control X para disolver. Listo, entonces ya toda esa geometría que no necesitamos ya se fue. Alternativamente, recuerden que se puede presionar X y pedírsele que disuelva los bordes. Y voy a hacer algo más. Voy a pasar a una vista ortográfica y a poner la vista. Voy a activar esta opción de la visualización sombreada. Listo, esta opción no la hemos visto hasta ahora. Esa opción son rayos X. Y como su nombre lo indica, nos permiten ver a través de la malla. Listo, eso es muy conveniente en este caso porque si yo vengo y selecciono en edición de caras y selecciono todas estas caras de acá abajo,
las puedo seleccionar todas. Si estuviera apagada esta vista 3D, esta vista de rayos X, yo seleccionaría únicamente lo que esté visible. ¿Y qué problema tan berraco? Eso no es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, vista de rayos X, selecciono todos los de abajo y los voy a eliminar. Control F, porque ya sí que sé que no los voy a necesitar. ¿De acuerdo? Vuelvo a apagar esto para que no me haga mucho ruido. Y vamos a deformar esta malla, ahora sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a pasar a edición de caras. Listo. Y a seleccionar este loop completo. Y con este loop todo seleccionado, voy a pasar a edición de bordes. Listo. Y voy a pedirle, no, de hecho lo voy a dejar en edición de caras. Listo, edición de caras. Y voy a venir a select y le voy a pedir que haga un checker de select. ¿Listo? Entonces, con los valores por defecto, él me va a dejar un intervalo, ¿cómo se dice? Sí, intervalos de a 1. Entonces, movámoslo, que nos entregue algo diferente. Tal vez algo así. No, menos. Listo, algo así. Puede funcionar. Con todo eso seleccionado, voy a escalar. Listo. No mucho porque tampoco es muy exagerada la cosa. Y los voy a escalar de nuevo, pero solo sobre el eje Z. Entonces fíjense lo que sucedió. Ya tenemos ahí unos cuadritos organizados por todo el contorno. Listo, eso ya empieza a parecerse un poco a lo que estamos buscando acá. Vamos a hacerle la misma operación al otro lado. Hay una razón valiosa por la cual no seleccionamos simultáneamente los dos, y es que este comando checker de select solo opera sobre mallas que estén conectadas. Entonces, si hubiera seleccionado las dos, hubiera tenido efecto solo en la que estuviera activa. Listo. Y la otra me la hubiera dejado igual como estaba. Le puedo hacer alguna variación. Entonces, le puedo cambiar los parámetros. Listo. Voy a escalarlo. Bueno, lo voy a escalar uniformemente primero. Y luego lo voy a escalar solo en Z. Ahí quedó. Tal vez muy exagerado, pero ya sí que está picado todo el borde. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Eliminar todo lo que no vamos a usar, porque nos va a empezar a causar, eso nos va a generar demasiado ruido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En todo caso, quiero que mi escena sea cuadrada. Entonces, lo voy a hacer desde la vista superior y lo voy a hacer con la vista de rayos X. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir y a seleccionar hasta donde me parezca, viendo acá en la referencia, y me voy a fijar específicamente en que no me vaya a meter en estos límites. Listo. Voy a empezar a eliminar cosas. Listo. Entonces de este lado puedo eliminar todo eso. De esta parte de abajo puedo eliminar. Bueno, hay que hacerlo con Shift sostenido porque vamos a sumar a la selección. Listo. Puedo eliminar incluso más. De este lado puedo eliminar muy poco. Sin embargo, como ahí van a pasar unas rocas, yo me atrevería a decir que no hay problema si quitamos más. Algo así puede ser. Y de este lado sí que sobra un montón. Tal vez todo esto. Eso, incluso un poquito más. Y todavía no estamos dentro del límite, no hay problema. Lo demás, como les digo, yo quiero que en todo caso sea cuadrado, entonces lo voy a conservar. Incluso puedo coger y recuperar algunos de esa selección. Entonces con control para sacar de la selección. Listo, para que siga cuadrado. Y voy a eliminar todo lo que ya no necesito. Luego vamos a lidiar con esta topología. Por ahora lo vamos a dejar así porque todavía nos puede servir más adelante para dar irregularidades y demás en el terreno. Listo, entonces por ahora lo vamos a dejar así, que es un viaje de geometría, eso es cierto y todo, pero en principio nos interesa es crear rápido un bloque del nivel. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Yo tengo una.
Sí, Juan, contame. Entonces, profe, si dejamos los modelos así abiertos en algunas caras, pues en este caso le quitamos las caras de los lados y la de abajo, ¿eso sería Sí, como que más eficiente a la hora de renderizarlo? esa es una muy buena pregunta. Sí, es más eficiente. Sucede lo siguiente, a la hora de renderizar, la tarjeta de video va a renderizar todo lo que existe en la escena, independiente de que el usuario pueda o no verlo. Quiere decir que si ustedes cogen y voy a hacer acá cualquier cosa, voy a seleccionar todo esto y a meterlo debajo del modelo. Si yo renderizo esta escena, yo no estoy viendo esas cajas, pero igual tuve que consumir el tiempo y los recursos que hacían falta para renderizar todas esas cajas ocultas. Listo. Entonces conviene mucho, es muy buena práctica deshacerse de la geometría que está sobrando. Listo. En Unity eso es particularmente delicado porque como corre en tiempo real, de verdad afecta muchísimo. Entonces vamos a buscar siempre eliminar la geometría que no se vea, que está sobrando. Listo. Sería muy diferente si este mundo fuera abierto y en algún momento el jugador necesitara pasar por algún lado, entonces ahí sí tiene sentido conservar esa geometría. Listo, pero mientras esto sea un mundo con una cámara más o menos estática en la que controlamos lo que ve el jugador, no tiene sentido dejar esa geometría. ¿Eso es claro? Listo, listo, súper claro. Perfecto. Continuemos. Vamos a crear este río o algo así. Entonces voy a acercar la cámara acá de manera que pueda ver dónde está la intersección y yo veo que está como por acá. Listo. Incluso le voy a cambiar el color a esto para que lo vean con más claridad. Eso, algo así. Listo, yo veo que la intersección está por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro plano muy grande a propósito. Bueno, así y ahorita le ajustamos el tamaño si llega a hacer falta. Y lo voy a desplazar hacia abajo, en Z. ¿Hasta dónde? Hasta que coincida con la línea que acabo de definir. Hasta ahí. Listo, ahí ya coincide. Pues no es una coincidencia perfecta, pero listo. Ahí ya coinciden, ya sé que ese es el nivel del agua. Entonces ya esta línea me sobra, no hay ningún problema. A esto ya le puedo poner nombre, ese plano que acabo de crear va a ser el río. Listo, y en modo de edición voy a coger y a modificarlo. Voy a pasar a modo de edición, a prender esta vista de rayos X para ver lo que tengo acá. Y voy a modificarlo para que me cubra efectivamente todo mi escenario. Lo voy a mandar hasta acá. Acá no necesito que pase mucho más allá. Listo. Algo así. Entonces desde la cámara ya tenemos río. Listo. Este es un muy buen momento para guardar. Entonces guardar. Vamos a empezar a crear estas rocas de acá. ¿A alguien se le ocurre una idea de cómo crear esas rocas? Ya vimos una herramienta que nos sirve para eso. Listo, vamos a hacer todas estas rocas de acá. Voy a crear una copia incremental, que acá es donde empieza la parte divertida. Y esas rocas las vamos a crear a partir de otro plano. Entonces otro plano. Ese plano lo quiero al mismo nivel del suelo. No hay problema y quiero que sea más o menos del tamaño del terreno. Como de 40 metros. Vámonos de 40. Y lo voy a ubicar. De hecho lo voy a ubicar. Sí, ahí en modo de objeto. No pasa nada. Puede ser ahí. Listo. ¿Qué sigue con eso? Ponerle nombre. Esto es parte del escenario y son esas rocas, llamémoslas clip, porque hay otras rocas pequeñitas que también vamos a hacer. Listo. Y voy a pasar a modo de edición. En modo de edición, lo primero que voy a hacer es reducir esto hasta que me quede en el borde que necesito. Listo. Y ahora voy a coger y a trazar con la herramienta del cuchillo el contorno de todas esas rocas. Listo. Con la herramienta de cuchillo y desde la vista de la cámara. Entonces voy a ampliar toda la vista de la cámara. Listo, para ver todo con claridad. Voy a hacer lo siguiente. Voy a coger ese plano y lo voy a desplazar un poquito
encima del suelo para que no se estén solapando las dos caras, listo, traslapando. Solo un poquito y necesito que me quede encima porque es el que voy a ver. Listo, alternativamente podría ocultar el suelo. Bueno, y de hecho eso suena como más sensato para no dañar el origen de este. Ocultemos el suelo. Este es el que necesitamos. Listo, y ahora vamos a trazar con la herramienta en modo de edición. Listo, modo de edición. La herramienta de cuchillo con la tecla K. Vamos a trazar ese contorno. Voy a empezar por la parte que puedo ver. Listo, acá no nos estamos preocupando todavía por optimización de nada. Entonces vamos a poner todos los puntos que nos hagan falta. No hay problema. Cuando haya que optimizar, más adelante, vemos cómo lidiar con eso. En este momento estamos creando un bloque rápido de cómo se vería nuestro escenario. Listo. Entonces no matemos la creatividad con ideas de rendimiento que todavía no hacen falta. Acá estoy imaginándome que esta línea baja hasta por acá. Listo. Ahí fusionó algo que no me gusta. Ahorita lo disuelvo. No pasa nada. Listo. Entonces venimos por acá. Y acá esto como que termina de esta manera. Viene hasta acá puede ser. Y este otro entonces inicia por acá. Y digamos que viene de alguna manera. No sé. Así. Listo. Y enter. Eso nos creó un montón de líneas. Entonces, desde la otra vista, en la vista superior, vamos a eliminar las líneas que nos están sobrando. Voy a coger y a seleccionar todos los bordes que yo no necesito ahí. ¿Por qué los creó la herramienta de cuchillo? Porque él estaba preocupada por la continuidad, pero los vamos a eliminar a mano y a decirle, vea, no haga preguntas, listo, necesitamos que sea de esta forma. A veces toca actuar así. Hay unas que sí voy a dejar, porque se me ocurre que me pueden servir para lo que sigue. Listo. Pero hay unas que definitivamente quiero eliminar porque no me van a ayudar con lo que sigue. Vale, también podría seleccionarlas con la herramienta de selección de Circle Select. Listo. Como ya tengo varias seleccionadas, puedo presionar Shift y empezar a seleccionar las que faltan. O Control si seleccioné accidentalmente algo que quería conservar, entonces para sacarlo de la selección. Listo. Ahí ya está todo lo que quiero descartar. Este también lo quiero descartar y este. Y los voy a disolver. Entonces, Control X. Ah, bueno, aquí sucede lo siguiente. Estos bordes, si yo paso a edición de vértices, contemplan también estos de acá. Listo. Entonces, qué problema tan interesante, porque yo sí necesito disolver eso. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si disuelvo los vértices, me va a causar un daño diferente y un daño que no queremos a propósito. Entonces, no hagamos eso. ¿A qué me refiero? Fíjense que acá, con esa selección de los vértices, se me fueron otros bordes que yo sí quería conservar. Entonces, no, vamos a disolver los bordes y a reparar más bien el daño que van a causar. Listo. Entonces voy a disolver todo eso, control X, y voy a reparar el daño que hicieron. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a coger estos dos vértices y los voy a extruir sobre la X. Listo, ahí pasó algo que se ve como que aparentemente resolvió el problema, pero no lo resolvió. Fíjense lo que sucedió. Listo, me creó otra cara allí que no nos sirve. Y la razón es que esos dos, miren lo que está sucediendo. Listo.
Entonces no hay problema. De hecho, es grato de alguna manera que haya pasado en clase para que vean cómo se arreglaría. Acá yo ya vi que mover estos me ayuda a resolver el problema. Entonces más bien voy a mover estos. Listo, más o menos hasta donde iba a ser la extrusión. Y voy a subdividir estos dos bordes. Entonces los voy a seleccionar y con clic derecho le voy a pedir que los subdivida. Subdividir me crea un par de bordes adicionales. Entonces vamos a empezar a usar las herramientas de Snap a propósito. Listo, ya vimos brevemente en el módulo anterior que están ubicadas acá. Ahora sí las vamos a empezar a usar de manera activa. Miremos un poco las opciones. Yo puedo fijar a un incremento particular y eso me controla de manera incremental los desplazamientos, las escalas y rotaciones. Puedo fijar a un vértice, borde, cara, volumen. Bueno, hay varias opciones. Vamos a trabajar con vértice. Listo. Vamos a dejarle las opciones que vienen por defecto, que son al más cercano. Nos interesa fijarlo al más cercano. Y nos interesa proyectarlo en sí mismo, de manera que los vértices de él mismo me sirvan para la proyección. Entonces yo puedo prender la herramienta y coger y desplazarme en Y hasta este vértice y fíjense que en el momento en que me acerco, él lo fija. Listo, y puedo entonces desplazarme acá en X hasta este otro. Listo, ahí va a crear algo que podemos resolver antes de que se dé. Y es esto. Ya sé que si lo disuelvo, me va a dañar otra vez lo de los vértices. Entonces no lo hagamos de esa forma. Vamos a coger y a darle X y a pedir que elimine únicamente los bordes y las caras. Listo. Y eso nos deja los vértices. Entonces genial, porque ya esos vértices sí los podemos llenar. Listo. No me gusta trabajar con esto prendido constantemente. Me gusta más bien controlar cuándo prenderlo. Entonces lo voy a apagar. Y acá le voy a pedir que me haga un desplazamiento sobre el eje Y. Quiero fijarme a este, entonces me acerco al vértice que quiero fijar y presiono la tecla Control. Control habilita temporalmente los snaps. Listo. Entonces ya yo puedo coger estos dos, que creo que son paralelos, pero si no lo son, voy a escalarlos en X por precaución, en 0, y ahí ya sé que están perfectamente alineados, y ahora los voy a desplazar sobre la X hasta este punto. Entonces me acerco y presiono Control. Listo. Ya que sigue seleccionar todos los demás y con la tranquilidad del caso llenar esto. Voy a pasar a edición de bordes para sacar de la selección estos de acá. Listo. Entonces con Control, con Shift sostenido, los saco de la selección y este otro también lo saco de la selección. Si quiero estar seguro de que tengo seleccionado, puedo pasar a la vista de la estructura de alambre. Listo. Y a esto le voy a dar F. Entonces fue muy aparatoso, pero ya tenemos una cara uniforme. Listo. Que desde la vista de la cámara ya podemos extruir y darle la altura que necesitamos. ¿Hasta dónde la vamos a extruir? Voy a suponer que el punto más alto de esta montaña está acá. Listo. No sé si alcanzan a ver, entonces lo voy a dibujar. Por acá viene un filo de una roca. Entonces voy a suponer que ese es el punto más alto y lo voy a extruir hasta el punto más alto. ¿Es claro todo eso que acabamos de hacer para lograr esta extrusión? Listo, se vio como un montón de cosas, pero ¿tiene sentido lo que hicimos o hay alguna pregunta al respecto? Profe, se entiende. Listo. Continuamos entonces. Desde la vista superior. Listo. Entonces la vista superior y ahora con la herramienta de cuchillo, entonces otra vez acá, vamos a empezar a dibujar acá los contornos de las rocas. Listo. Un detalle antes de hacer eso, voy a salir de la herramienta de cuchillo y voy a eliminar esta cara. ¿Por qué? Porque me acuerdo que las rocas no tienen ese suelo. El suelo ya es este suelo que hicimos acá. Listo. De hecho ya lo podemos prender, ya no nos estorba para nada. Entonces esa cara sobraba. Ahora sí puedo prender la herramienta de cuchillo. Listo. Ah, bueno, acá hay un par de caras que están por allá relegadas en el fondo.
regresamos a ellas en un momento. Por ahora dejémoslas ahí, no pasa nada. ¿De acuerdo? La herramienta de cuchillo y vamos a empezar a dibujar sobre todo este filo las rocas. Listo. Los que vayan a hacer este mismo escenario, tómense el tiempo de darles formas como de rocas. Yo, por lo de la clase y que queremos que nos rinda, voy a empezar a hacer formas arbitrarias, a lo mejor sin mucho sentido, pero no se preocupen, listo. Ustedes pueden hacerlas con más cuidado y todo va a salir bien. Entonces voy a hacer un montón de cortes con formas como me hayan parecido Oye. interesantes. Puedo hacer cortes pequeños. En Sí, esta ¿quién pregunta? situación no es necesario que hayan engons. Acá no hay ningún problema. Esa es una buena pregunta. Hay dos razones por las que no nos interesa. La primera es que estamos haciendo bloques rápidos porque queremos rápido tener forma de nuestro escenario. Listo, queremos ver lo más rápido posible, algo lo más parecido posible a lo que queremos lograr. Y en ese caso, digamos que porque estamos haciendo bloques, no nos preocupa tanto que haya engons. Y de hecho hay un montón. La otra razón es que luego vamos a hacer una, entre comillas, retopología de estos objetos. Entonces ahí como que se va a resolver ese problema. Listo. Pero es una buena pregunta. Adicional a eso, no sé si recuerdan que un día en una clase lo mencionamos, los endbonds no son necesariamente malos. Hay casos en los que de hecho se usan, entonces donde se podrían dejar. Listo. Se podría dejar, ¿Resuelve la pregunta? sí, pero se podrían dejar al final. Por ejemplo, para usar en un juego si es un escenario, que no Sí, se va a mover ni nada. sí, exacto. Si no van animados, no hay ningún problema. Y aún si van animados y no tienen deformaciones extremas, por ejemplo, en el caso de los modelos de superficies duras, los llaman, digamos, un carro, las armas en los juegos, generalmente tienen endgons y no hay ningún inconveniente con eso. Listo. Porque las animaciones no deforman la geometría de una manera que haga que eso tenga alguna implicación negativa. Listo. Si fuera un personaje animado, ahí sí nos preocuparía. Y si fuera necesario tener algún endgon por resolver algún problema de la topología, buscaríamos que quede en una parte que no se vea mucho. Listo. Esos serían los casos posibles, pero los motores contemporáneos, todos soportan los endgons, entonces, entre comillas, no tenemos problemas con usarlos. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Fíjense que estoy haciendo también unos cortes pequeñitos, porque en la referencia yo veo unos filos pequeñitos que sobresalen y me parece interesante replicar eso. Entonces estoy haciendo unos cortes pequeños. Voy a hacer unos cuantos más y seguimos con otra tarea para que avancemos, ¿de acuerdo? Y fíjense que tampoco le estoy prestando mucha atención a los patrones que estoy siguiendo. Yo solo estoy haciendo cosas acá al azar. Listo. Algo importantísimo, ahora que caigo en cuenta, como no todos, o bueno, es probable que no todos escojan este escenario, en el evento en que alguien haya escogido este escenario, ¿cómo se resuelven estas paredes? Listo. Veámoslo justo en este momento que me acordé. Voy a suspender lo de las rocas en este momento para mostrarles cómo sería lo de ese escenario. Y para hacerlo voy a crear por acá un plano nuevo. Listo. Un plano nuevo y no tiene que ser tan grande, es para el ejemplo únicamente. ¿Qué vamos a hacer en el caso de estas paredes? Pueden poner la referencia, todo, ubican el plano del suelo donde corresponda, no hay problema. Esta cámara probablemente es más fácil de replicar que la que yo escogí. Y en todo caso recuerden que no tienen que preocuparse
mucho por la proyección. Luego vamos a ver herramientas que nos permiten alinear la proyección, pero en ese momento no son muy relevantes. ¿Qué haríamos en este plano base? Trazar con las herramientas que ya conocemos, puede ser con LoopCut, los tamaños, las formas de las paredes. Listo. Vamos a hacer una pared, por allí hay un corte, entonces ya podemos coger la herramienta de cuchillo y decir aquí hay un corte. Listo. Y aquí hay otro. ¿Que quedaron torcidos? Ah, sí, ¿qué le vamos a hacer? Ya los vamos a enderezar. ¿Cómo se enderezan? Con los snaps que tenemos acá. Les voy a desplazar sobre el eje Y hasta este punto. Listo. Este también lo voy a desplazar sobre el eje Y hasta este punto. Y lo mismo con estos. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Se acuerdan de la herramienta Extrude Manifold? Con esta herramienta, en edición de caras, vamos a seleccionar las caras que componen las paredes y a extruirlas alegremente. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. En el caso en que escojan uno de estos, tracen toda la silueta del edificio, entre comillas, y lo extruyen. ¿De acuerdo? Se ahorran un montón de trabajo. Y pensando en eso, supongo que ya estarán imaginando qué vamos a hacer con todos los dibujos de las rocas que tenemos acá. Vamos a usar la misma herramienta y vamos a coger y a empezar a mover cosas. Listo. Cuando pase esto, que haya caras que queden así, no se alarmen. Eso puede suceder porque algún vértice no estaba pegado con otro. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Cogemos y en edición de caras, la cara que está molestando la eliminamos. Listo. Las caras que queden abiertas las cerramos con F y ya está. Podemos seguir trabajando y no hay ningún inconveniente. Lo del filito este que yo les decía hace un momento. Listo. Ahí quedó, súper exitoso. Eso vamos a hacer con todos esos patrones que yo estoy dibujando allí. Vamos a empezar a moverlos y a darles distintas alturas. ¿De acuerdo? Terminemos de dibujar los patrones antes de empezar a hacer toda esa operación. Todavía nos falta un área grande. No recuerdo si eso lo respondí yo solo porque me acordé o si alguien lo preguntó. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿es claro? Sí, profe. Listo. Y recuerden de vez en cuando dejar también filos pequeños para separar luego de esa manera. Listo. Profe, Sí, ¿quién preguntó? yo. Felipe. Sí, Sí, contame. no se le ocurrió que quizá el juego, o sea, los modelos del juego están hechos a base de un grid. O Es no muy es muy probable. probable. Sí, porque, o sea, viendo que las cajas y los otros herramientas de cocina están Son hechos todas a casi partir de como cubos. cúbicas, sí. Y parece que tuvieran como la misma unidad básica o doble Sí, unidad. en efecto. Hay una Entonces, particularidad no a me propósito. sorprendería, pues no sé si ya hicieron el módulo de laberintos, que, o sea, que se podría hacer parte del juego de esa manera. El módulo de laberintos del semestre pasado lo estamos reemplazando con este módulo, Felipe. Ah, interesante. Entonces, por eso mi interés en que alguien coja la estación espacial. Y aún si no la toman, vamos a ver acá algo así. Listo, ahí ya hay suficientes módulos. A lo que se refiere Felipe es a que esto efectivamente pudo haberse hecho de manera modular. Listo. Y tiene mucho sentido. Ya con todas estas rocas dibujadas, ahora sí voy a coger la herramienta de Extrude Manifold.
Voy a volver a fijar acá la cámara para ver con más claridad, listo, el pedazo sobre todo que quiero que se vea, y a empezar a seleccionar. Entonces, si ya hay algo seleccionado, puedo seleccionar alguna otra cara y empezar a mover. Entonces, lo primero que quiero hacer es separar el nivel superior. Entonces voy a coger todo lo que está a esa altura. Listo. Y a propósito, si vamos a coger todo lo que está a la misma altura, nos rinde mucho más en la vista, en una vista ortográfica, lateral o frontal, y con vista de rayos X o en estructura de alambre, coger y seleccionar todo lo que está en esa altura. Listo. Y nos ahorramos dar clic en un montón de lugares simultáneamente. Listo. De todo esto, el único que se va a quedar así de alto es el de atrás. Entonces voy a sacarlo de la selección y por alguna razón me sacó eso. Ahí está. Saco de la selección solo el de atrás y entonces ya empiezo a moverme y a trazar lo demás. Listo. Si empiezan a salir bordes ninja por ahí, no se preocupen, los vamos a arreglar en un momento. Listo. Bordes ninja son este tipo de cosas. Estos que salen por acá, todo esto. Listo, los vamos a arreglar en un momento. Entonces, en este momento nos interesa hacer los bloques rápido y tener algo ya visible que nos diga hacia dónde estamos moviéndonos. ¿De acuerdo? Fíjense que acá deliberadamente me estoy alejando de la referencia, no estoy tratando de replicarlos exactamente y eso pues se veía venir desde el momento en que empecé a dibujar alegremente. Listo. Pero no hay ningún inconveniente con eso. Simplemente es parte del ejercicio. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Listo? ¿Y se acuerdan de los otros dos que teníamos por acá? ¿Todo claro? Listo. Ahí ya tenemos algo medio interesante con un montón de defectos aberrantes que vamos a reparar ya mismo. Pero sí voy a cambiarle un poquito los niveles a todo esto. No quiero que me queden caras consecutivas todas del mismo nivel, que para eso fue que las movimos. Entonces voy a coger y ajustar acá un poco. Listo, este de acá me parece que vale la pena bajarlo más. Vale, bueno, ese está fuera de la cámara, entonces no tiene problema. Algo así. Este me gustaría cortarlo, entonces llamo la herramienta de cuchillo y cojo y le dibujo el corte que le quiero hacer. Selecciono la cara que voy a desplazar y la bajo. Listo. Y así. Vamos a arreglar, antes de continuar haciendo más cortes y cosas, todas estas líneas y caras que salieron. Entonces, en edición de vértices, primero escoger todos esos vértices y mandarlos a los dioses. ¿Se acuerdan del comando select similar? Que es Shift G. Va a pedirle que seleccione todos los vértices que tengan la misma cantidad de bordes conectándolos. Listo, y eso me va a seleccionar todos los vértices que están sueltos. Y algunos que no lo están. Bueno, este en particular, movámoslo. Eso, que tenga alguna diferencia ahí de nivel. Este también, bueno, revisen bien sus modelos hasta que estén a gusto con la disposición que le están dando a los
a los assets. Listo, yo estoy acá tratando de replicar algo muy rocoso, irregular. Entonces por eso estoy gastándole tiempo a que todo me quede con distintos niveles. Listo, ya ahí se ve como más interesante. Ahora sí, en edición de bordes, de vértices, voy a coger uno de estos y le voy a decir que me seleccionen los vértices que tengan la misma cantidad de bordes conectándolos. Listo, y ahí me selecciona un montón de vértices y los voy a disolver. Entonces, control X a todos ellos alegremente. Ya ahí se fueron a donde los dioses. Acá hay uno que está solito. Voy a hacer lo mismo. Listo, los voy a seleccionar así. No sé cuántos hay, pero los voy a seleccionar así antes de eliminarlos. De manera que yo quede tranquilo de que lo que ya vi, ya lo eliminé. Y lo que no he eliminado es porque todavía no lo he visto. ¿De acuerdo? Este de acá sí está bastante defectuoso, lo voy a eliminar. Y este también, este es solo el vértice, entonces solo el vértice. Y esto es una cara ninja haciendo travesuras, supongo yo. Listo. Quedó ese hueco, no pasa nada, tapémoslo. Entonces en edición de bordes voy a seleccionar todos los bordes que lo componen. Listo. Si quiero estar seguro de la selección que hice, paso a estructura de alambre y veo y digo así, sí es, listo. Y presiono F. De acuerdo, ahí ya quedó cerrado. Puedo regresar a modo de objeto y empezar a revisar que todo se vaya viendo como interesante. Listo. Acabo de decidir, yo solito acá y de manera arbitraria, que esta cara de la parte superior no quiero que sea tan grande. Entonces, lo que voy a hacer es bajar todo eso. Primero lo voy a desplazar acá sobre Z. Tal vez hasta acá y le voy a hacer un par de cortes adicionales antes de quitarlo. Bueno, no, ni siquiera le voy a hacer cortes. Simplemente lo voy a extruir hacia abajo y ya, porque eso va a quedar fuera de la cámara. Acá ustedes pueden decidir cómo lo van a trabajar. Listo. Vamos a ver, ahí se ve como interesante. Bueno, luego vemos si le hacemos algún ajuste. Por ahora ya esos son las rocas. Es un buen momento para guardar. Listo, guardar. Volvemos a la referencia y empecemos a modelar lo que está del otro lado. Listo. Necesitamos hacer acá una especie de isla. Listo, necesitamos como dos islas. Entonces hagámoslas de una vez. Y me parece estratégico sacarlas del mismo terreno. Lo que voy a hacer es, de nuevo, con la vista de rayos X, y la herramienta de selección puede ser la de lazo o cualquiera que les parezca más conveniente. Voy a seleccionar entre todos estos cubitos algo que se parezca más o menos a esa isla. Listo. Voy a coger y a seleccionar algo así. Si algo me quedó fuera de la selección, lo voy a volver a incluir. Listo. Y voy a ver, algo así. Botón equivocado, es con Shift para sumar. Listo. Algo así. Y esas caras las voy a duplicar. Entonces Shift D. Y me las va a traer más o menos para la posición que deberían tener. Voy a ocultar todo menos esto. Entonces Shift H. Lo voy a rotar 90 grados. En el otro sentido puede ser. Listo. Y acá me doy cuenta que me sobra un montón. Entonces desde la vista de la cámara y en edición de caras voy a seleccionar lo que me está sobrando. Listo. Acá estoy seleccionando con la herramienta lazo. Pues sería un No, error pueden ahí seleccionar. escalar esa parte ya. No, no sería problemático para nada. Estamos en modo edición y no lo complicaría. Yo prefiero no hacerlo específicamente para conservar la misma densidad de vértices. Listo. Que como este ya salió de la misma cuadrícula, entonces me va a quedar igual de denso. Pero no sería problemático. En todo caso, luego vamos, entre comillas, a hacer una retopología básica de todo esto. Vale.
Ahí ya sí quedó como bien. Voy a recuperar todo lo que estaba oculto para ver que no se estén cruzando. Y como se están cruzando, lo voy a desplazar un poco hacia un lado. Y de la misma forma que hice esos volúmenes iniciales, voy a crear estos otros. Entonces simplemente voy a extruir en Z. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegan los otros. Listo. Entonces ahí ya le di desplazar con G. Y voy a seleccionar uno de estos vértices para tener esa referencia igualita. Selecciono todo este loop, lo mismo que hice con el otro. Acá le voy a pedir que haga un checker de select. Ese me parece como razonable. Listo. Entonces le doy a escalar. Solo un poquito y luego escalar en Z. Listo. Estos vértices que quedaron acá elevados los voy a bajar a mano. Pues eso únicamente los voy a bajar a mano. Ya, para que se vea como menos aparatoso el asunto. Y voy a eliminar lo que me está sobrando. Que es todo esto de acá abajo. ¿Cómo lo voy a eliminar? Selecciono una de las caras y le digo con el mismo comando select similar que me seleccione todo lo que tenga las mismas normales. Entonces me va a seleccionar todo lo que esté invertido. Y esto es bastante interesante porque me doy cuenta que todas estas caras estaban invertidas. Ah, bueno, de hecho el que estaba invertido era este. Entonces antes de hacer cualquier cosa, selecciono acá. De hecho voy a seleccionarlo todo y le voy a pedir que recalcule las normales. Listo, acá me doy cuenta que hay geometría que se está traslapando. Eso lo vamos a tener que arreglar más adelante. Hay que tenerlo presente. Listo, ya ahí sí quedó todo uniforme. Entonces de nuevo voy a seleccionar una sola de las caras de abajo y le voy a pedir que seleccione todos los que tengan la misma normal y solo va a seleccionar las de abajo y entonces voy a eliminar esto. Listo. Para eliminar los residuos, y de hecho lo pude haber hecho desde el principio, la misma estrategia. Bueno, tengo esta herramienta, listo. Vale, y ahí ya me quedó la isla lista. La del otro lado la voy a hacer de la misma manera, entonces voy a coger lo mismo, un pedazo que se parezca más o menos a esa isla. Lo voy a duplicar y a ubicar más o menos en la posición. En este caso es esta. Voy a eliminar esta cara de acá. Listo. Extruir hasta ahí que le di. Le había dado escalar. Bueno, extruir ahora sí. Hasta acá. Puedo eliminar eso de una vez ya que está seleccionado. Selecciono este loop. Acerco la cámara porque ya estaba muy lejos. Recuerden, con el punto del teclado numérico enfoco lo que tengo por ahí seleccionado. Luego checker de select. Hagámoslo de esta manera. Qué problema, no, si necesitamos que nos deje por lo menos dos. Listo. Algo así. Entonces ya ahí quedó la otra islita lista y podemos continuar. Hay que guardar. Vamos a crear estas mesas de este lado. Acá vamos a tener una situación interesante y es, fijándonos en esta línea de proyección acá y la de la perspectiva original, con toda seguridad esta no nos va a coincidir porque va a tener más o menos esta misma proyección. Listo, hay que lidiar con eso. No hay problema, es solo para tenerlo presente. Eso quiere decir, estoy en modo de objeto, eso quiere decir que las otras mesas, voy a coger una de estas, la voy a duplicar con Alt D, listo, y a desplazar sobre el plano de Z, entonces Shift Z, listo, entonces ya sé que me va a seguir moviendo a nivel del suelo, y esa me la voy a traer más o menos hasta la posición que tendría, digamos que es esta,
ahora desde la vista superior voy a volver a duplicar. Digamos que me equivoqué, dupliqué con Shift D y yo quería duplicar era con Alt D. No hay problema, en vez de deshacer la operación voy a confirmarla. Listo. Y en el menú de la última operación que hice, listo, recuerden que si está colapsado lo pueden expandir acá en la parte inferior izquierda de la pantalla o con la tecla F9. Le voy a pedir que ese duplicate object sea vinculado. Listo. Y eso ya me resuelve el problema. Entonces ya sigo tranquilo, todavía están conectados. No hay ningún inconveniente. Listo, y sigo trabajando normal. Son 3 mesas, entonces mesa hasta acá. Luego hay otra mesa como por acá y acá es donde la perspectiva más se va a fregar. Entonces incluso podemos coger este de acá arriba y duplicar de ahí hacia abajo. Listo. Son, bueno, una mesa allá y otra acá. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Separemos de una vez el espacio que necesitamos para este mostrador. Ese mostrador va a tomarse un espacio de 3 cuadritos, 3 mesas entre comillas. Entonces voy a coger y a duplicar esto 3 veces. Ese es el espacio del mostrador. Una cuarta para la mesa y a eliminar las que no voy a usar. Listo. Entonces ya ahí me quedó bien espaciado a pesar de que la perspectiva hace ya un rato que se fue al traste. Listo. Otra vez cometí el error, Shift D, no hay problema. Yo vengo, ubico mi mesa donde corresponde. Esta está muy cerca al borde, pongámosla como acá. Y le pido que sea vinculada. Y ya está, problema arreglado. Vale, ya tengo todas las mesas del escenario posicionadas. Entonces voy a venir y a detallar esa mesa. Listo. La mesa, si se fijan, esta vista nos puede servir. La mesa tiene varias condiciones acá interesantes. Está hecha de 3 tableros. Tiene acá un marco que podemos suponer que sostiene las patas. Quiere decir que hay 3 cambios de nivel en la superficie. Acá se nota un poquito mejor. Entonces son 3 tableros. Vamos a sacar esos 3 tableros. Vamos a hacer este marco y a sacarle esas patas. Listo. Lo primero, cojo cualquiera de las mesas y paso a modo de edición. Este loop que ya había creado me va a determinar el espesor de estos tableros. Entonces lo voy a seleccionar con Alt y clic para seleccionar todo el loop y lo voy a desplazar hasta donde me dé el espesor que yo quiero para mi mesa, que puede ser ese. Listo. Aquí acabo de caer en cuenta de un detalle. Tiene sentido que todo esto sea una pieza separada de las de abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta cara de abajo. Listo. Si la cámara se me bloquea y empieza a moverse muy mal, entonces puedo enfocar lo que tengo seleccionado con el punto del teclado numérico y eso me da libertad para seguirme moviendo otra vez. Y si algún modelo definitivamente está estorbando, recuerden que lo podemos apagar. ¿De acuerdo? Voy a prender la opción Auto Merge. Fíjense, y se las voy a mandar, de hecho, en una captura de pantalla. Así que se vea bien dónde está ubicada. Auto Merge lo encuentran, pongámoslo de este color, en la parte superior derecha de la vista 3D. Y Auto Merge lo que va a hacer es que nos va a permitir fusionar automáticamente vértices que estén demasiado cerca. Es decir, nos va a ahorrar el Merge by Distance. Listo, nos vamos a ahorrar ahí 2 operaciones. Entonces, ¿qué hago? Esa cara completa con Auto Merge activado, le voy a decir que la voy a mover y voy a darle otra vez G para decirle que me voy a mover sobre esos bordes. Listo. Y lo voy a mandar hasta arriba. Como tengo Auto Merge habilitado, se fusionaron efectivamente. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahí ya separé el tablero. Voy a crear 2 loops. Listo. Porque son 3 tablas.
A esos dos loops les voy a crear un bevel, ¿listo? Algo pequeño, tal vez hasta acá, de 2 segmentos. Y voy a restarle a la selección, ¿se acuerdan? Con control menos. Entonces ya solo seleccioné los loops que están en el centro. Ya puedo coger y escalar esto sobre el plano de X. Entonces escalar sobre el plano de X, tal vez hasta acá, y ahora los voy a escalar sobre Z, solo un poquito, y ya están ahí las 3 tablas. Listo, súper exitosas. Ya resolvimos lo de las 3 tablas. Luego les podemos hacer este detallito que se ve como irregular y demás. Tienen más detalles por ahí, luego los miramos. En principio ya esas son las 3 tablas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos otro plano para proyectar lo que nos falta. Entonces, ¿qué podemos hacer? En edición de bordes, listo, y fíjense que lo escogí con el acceso rápido, el 2. Voy a seleccionar estos dos bordes, los dos de los extremos, los voy a duplicar y a pegar en la misma posición con clic derecho. Listo. Y a fusionar, a llenar realmente con fill. Entonces, F. Ya eso es una cara que yo puedo coger y escalar, y acá voy a determinar el espesor de este marco. Listo. Y puedo extruir, ahora sí, tranquilamente. Acá determino qué tan profundo es ese marco. Digamos que viene hasta acá. Listo, y saquemos de ahí las patas. Y para sacar esas patas podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a coger solo la cara de la parte inferior y me voy a parar en la vista inferior. Entonces, si con el 7 es la vista superior, con control 7 es la vista inferior. Y voy a hacer un inset. ¿Se acuerdan del inset? El acceso rápido es la tecla I. Entonces, inset. Tal vez hasta acá. Acá estoy determinando qué tanto entra en las patas en ese marco. Listo. Y ahora voy a coger y a crear un loop nuevo acá, un loop nuevo acá. Ambos los dejé en el centro y los voy a seleccionar. Listo. Con esos dos loops seleccionados voy a hacer un bevel. Listo. Y fíjense que acá me están quedando en las 4 esquinas las 4 patas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar el espesor de esas patas. Esas patas son por ahí así de gruesas. No necesito sino un segmento para este caso. Ya, eso es todo. Listo. Entonces ya puedo coger con la herramienta de Extrude, Extrude Manifold. Incluso podría hacerlo con la herramienta de extrusión normal. Acá no hay ningún inconveniente. Hago la extrusión de las patas. Listo. Quiero que me queden sobre el plano de Z. Listo. Y acá me desfasé 0.1 unidades. Voy a seleccionar eso y decirle que eso tiene que ser 0. Profe, tengo una pregunta. Sí, Cristian. Sí. Entonces, la parte de arriba es una malla diferente y las patas son otra malla diferente, pero de un mismo objeto. Exacto. Bueno, ¿y por qué tomó esa decisión? Para facilitarnos la vida en el modelado, porque queremos que salga más rápido, y aparte, porque cuando empecemos a organizar esto para las texturas, habrá caras que vamos a eliminar. Listo. Y eso nos va a permitir organizar mejor los mapas UV. Listo, no hay ningún inconveniente con eso. De hecho, vamos a eliminar más caras después para optimizar un poquito. Algo interesante acá, ténganlo presente, esto es perfectamente viable. Yo puedo tener dentro del mismo objeto todas las mallas que necesite. No hay ningún inconveniente con eso, listo. Eso no me va a afectar nada. Sin embargo, eso me obliga a mí a estar pendiente de no tener mallas ocultas dentro de las mallas, que yo no las voy a ver, pero igual me van a costar recursos para renderizar. Listo. Un detalle acá valioso, como esto lo copié con el vinculado, entonces como se imaginarán, ya todas nuestras mesas son efectivamente la mesa. Listo. Y puedo de hecho venir y rotarlas a cada una en su posición para que me queden todas alineadas para donde yo quiero, o para que me queden en distintas posiciones. En este caso esta está en distinta posición, entonces yo la puedo rotar 90 grados. Esta también, pues también la voy a rotar 90 grados. De hecho las invertí.
estaban al contrario. Bueno, no hay problema. Eso es lo bonito del arte. Podemos tomarnos esas atribuciones y no hay ningún inconveniente. Esta también es diferente y aquella. Entonces esta y esta están diferentes. Las voy a rotar desde los orígenes individuales. Listo, de manera que cuando yo le dé rotar sobre Z, ellas roten cada una desde su origen y no desde un origen intermedio de los objetos seleccionados. Vale, voy a descubrir todo lo que tenemos oculto y a guardar. Nos faltan las cajas. Por Dios bendito, no hemos hecho las cajas. Vamos a mirar acá donde están las cajas. Y las cajas son sumamente simples. Es un cubo con una extrusión en cada uno de sus lados. No tiene más complicación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Selecciono una de las cajas, paso a modo de edición. Voy a seleccionar todas las caras menos la cara de la parte inferior. Como esa es la que está seleccionada, simplemente voy a invertir la selección. Listo. Y acá voy a hacer un inset. Listo. A este inset le voy a pedir que sea individual. Y voy a cambiar acá el espesor hasta que coincida con lo que yo necesito. Tal vez hasta ahí. Y como estoy desde los orígenes individuales, acá voy a hacer algo más. Voy a cambiar a una orientación normal a la superficie. ¿Se acuerdan cuál es la normal de una superficie? Un vector perpendicular a la superficie. Listo. Entonces, orígenes individuales, normal. Le voy a decir que voy a extruir. La extrusión por defecto es sobre las normales. Entonces yo acá simplemente le tengo que dar el espesor. Y ya está. Tenemos las cajas. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No, pronto muy claro. Listo. ¿Qué nos queda faltando? Para terminar esta escena, por lo menos la parte de los modelos, nos quedan faltando las ollas. La olla es un cilindro con una extrusión, no tiene nada de raro. Los platos, que son cilindros también. El fogón es una caja con un cilindro, listo, con ciertas deformaciones. Casi todos son cajas. La carpa puede ser la más interesante, tiene más detallitos. La vamos a ver la próxima clase. Y el personaje. Listo. Entonces, la Y los tarea. pingüinos. Ay, los pingüinos, sí. Muy buen punto. Y los pingüinos.